Hola y bienvenido una vez más a tu canal favorito de tecnología Connect TV Plus. Hoy presentamos la nueva línea Neo QLED 4K de Samsung para este 2023. Hace un par de semanas Samsung reveló algunos avances con su nueva línea Neo QLED 4K para este 2023, pero esta semana lanzó de manera oficial los primeros modelos de la nueva serie con sus respectivos precios en dólares, aunque de momento solo están disponibles en algunos países a partir del 15 de marzo. Más adelante llegarán a México y a otros países. Recuerda que los precios estimados los dejaré en la descripción del video convertidos a pesos mexicanos. El modelo de entrada para la gama alta de Samsung es la nueva QN85C, convirtiéndose en el modelo más económico o accesible de la gama, implementando tecnología mini LED mejorada para tener un mejor desempeño al reproducir contenido variado. La podremos conseguir en tamaños que van de las 55 hasta las 85 pulgadas, conservando el mismo diseño que su antecesora. Entre lo más destacado encontramos su compatibilidad con HDR10, HDR10 Plus, HDR10 Plus adaptativo, HDR10 Plus Gaming y HLG, implementando un nuevo procesador Neo Quantum HDR 4K con 20 redes neuronales para una mejor optimización de la imagen, agregando puertos HDMI 2.1 con una frecuencia nativa de 120 cuadros por segundo, además de reproducir audio en formato Dolby Digital y Dolby Atmos. Asimismo, llegará con una función de atenuación local renovada, agregando más zonas de atenuación local en todo el panel. Hasta el momento no dijeron la cifra exacta de zonas que tendrá ni el tipo de panel con el que trabajará cada tamaño. Espero que para un futuro video tenga los datos oficiales y reales para mencionarlos. Por el momento solo diré que esta pantalla mantiene muchas de las características del modelo anterior. Habrá que esperar a probarla en piso de venta para revisarla más a fondo. Un paso adelante encontramos a la nueva QN90C, que hereda gran parte de las funciones de su hermana menor, solo que con un contraste y brillo más amplios. Estará disponible en 6 tamaños desde las 43 pulgadas hasta las 85, recibiendo una mejora en su interfaz debido a la actualización del sistema operativo, potenciado por un nuevo procesador denominado Neo Quantum HDR 4K con 20 redes neuronales especializadas que integran inteligencia artificial avanzada, con el objetivo de mejorar potencialmente la calidad de imagen. Habrá que esperar para probar el desempeño real de este modelo. Además es compatible con video en formatos HDR10, HDR10 Plus, HDR10 Plus adaptativo, HDR10 Plus Gaming y HLG, así como con formatos de audio Dolby Digital y Dolby Atmos, implementando un modo juego más pro con las mejores funciones para disfrutar de tus juegos a lo grande, llegando hasta los 120 fotogramas por segundo en 4K, ya que trae 4 entradas HDMI 2.1. Desafortunadamente no han dicho nada sobre el tipo de panel que usará cada tamaño, ni mucho menos del brillo en nits que alcanzará en HDR. Lo que sí sabemos es que su panel tendrá una profundidad de color de 10 bits. Más adelante dedicaré un video completo a este nuevo modelo con todas las especificaciones actualizadas. Quizás su punto más débil sea el precio de salida que están manejando, pues supera fácilmente el presupuesto que destinaríamos a una pantalla OLED. Continuamos este video con la nueva OLED S95C, siendo la sustituta inmediata de la S95B y la rival directa de la nueva OLED C3. Por el momento solo estará disponible en 77 pulgadas, pero seguramente habrá más tamaños en los próximos meses. Su diseño será ligeramente más fino gracias a la implementación del módulo por separado Direct Connect, en donde estarán todas las entradas, trabajando con un panel OLED de 10 bits y un modo juego pro que llega a los 120 cuadros por segundo para jugar en la máxima calidad posible, siendo compatible con formatos de video HDR10, HDR10 Plus, HDR10 Plus adaptativo, HDR10 Plus Gaming, Quantum HDR y HLG, sin olvidar su compatibilidad con audio Dolby Digital y Dolby Atmos, potenciado por el nuevo procesador neural Quantum 4K con inteligencia artificial avanzada, que promete mejorar la calidad de imagen, además de ser compatible con señales Wi-Fi 6 y comandos de voz actualizados. Más adelante realizaré un video con todas las funciones y características de esta nueva S95C,
Solo les adelanto que Samsung lanzó la CU8000 de la nueva serie Crystal UHD, pero de eso les hablaré en otro video. Así como la nueva serie Neo QLED y OLED 4K vieron la luz esta semana, también lo hizo la nueva serie Neo QLED 8K, presentando solo dos modelos para este 2023. El modelo de entrada es para la nueva QN800C, renovando algunas funciones muy específicas del modelo anterior. Al día de hoy está disponible en 65 y 85 pulgadas, trabajando con una profundidad de color de 10 bits, siendo compatible con videos en formatos HDR10, HDR10 Plus, HDR10 Plus adaptativo, HDR10 Plus Gaming, Quantum HDR y HLG, así como con audio en Dolby Digital y Dolby Atmos, potenciado por el nuevo procesador cuántico neural 8K con inteligencia artificial avanzada, agregando un modo juego pro con las mejores prestaciones del momento para conseguir el 100% de rendimiento al conectar cualquier consola de nueva generación. Al igual que sus hermanas menores, contará con puertos HDMI 2.1 a 120 Hz nativos, añadiendo un módulo que nos recordará mucho al One Connect. Además será compatible con Wi-Fi 6 y vendrá con un nuevo panel antirreflejos. Hasta el momento no han confirmado el tipo de panel, el brillo máximo ni las zonas de atenuación local que tendrá. En un próximo overview mencionaré el tipo de panel que traerá cada tamaño, así como todas sus especificaciones. En el tope de gama encontramos a la nueva QN900C, prometiendo ser una de las mejores pantallas 8K con tecnología mini LED que tendrá la firma surcoreana en este 2023, pues afirmaron que este modelo aprovechará todo el potencial de esta nueva tecnología. Habrá que verla y probarla en la tienda para confirmar el desempeño real en un futuro video. Por lo pronto solo estará disponible en dos tamaños, una de 65 y otra de 75 pulgadas. Impulsada por un nuevo procesador cuántico neural 8K con inteligencia artificial avanzada, implementando una profundidad de color de 10 bits, siendo compatible con video en HDR10, HDR10 Plus, HDR10 Plus adaptativo, HDR10 Plus Gaming, Quantum HDR y HLG, también con audio Dolby Digital y Dolby Atmos, así como comandos de voz renovados, una conexión Wi-Fi 6 y un panel antirreflejos actualizado. Además integrará un modo juego profesional con las mejores funciones para sacarle el máximo potencial a tu consola de videojuegos, llegando a los 120 Hz nativos gracias a sus puertos HDMI 2.1. Lo único que falta por confirmar son la cantidad de zonas de atenuación local, el brillo máximo que tendrá y el tipo de panel con el que vendrá cada unidad, aunque lo más seguro es que implementen paneles ADS o quizá VA. Espero les haya gustado y servido este video. Cualquier duda que tengan, háganmela saber en el apartado de comentarios. Pronto estaré subiendo más videos al canal. No olviden seguirme por Instagram para estar al día con las mejores ofertas. Recuerda que aquí nos ayudamos entre todos. Muchas gracias por ver este video. Los invito a suscribirse al canal, activar las notificaciones, compartir con tus amigos y darle like al video. Eso me ayudaría mucho. Hasta la próxima.